Hola, muy buenas tardes a todos los que estén ahorita viendo este nuevo programa que Casa Oma ha tenido a bien programar para toda la comunidad espiritual. Me siento muy contenta, me voy a presentar, me llamo Verónica Sarmiento, nuevamente con ustedes aquí hablando sobre temas trascendentales acerca de lo que es la multidimensionalidad y sobre todo en este nuevo programa llamado El Despertar. En él hablaremos de diferentes temas importantes. El primero que vamos a transmitir en este momento como información es justo acerca de los síntomas del despertar, que vemos que justo estamos pasando y viviendo experiencias bastante fuertes en este momento para toda la comunidad espiritual y también para aquellos que no están dentro de este camino, y sin embargo es importante pues hablar de datos que quizá sean de muchísima utilidad para poder subsanar pues todos los males que están padeciendo muchas de las personas, y sobre todo con esta elevación de frecuencia tan rápida que estamos teniendo a todos los niveles, y que con él pues darnos la oportunidad sobre todo de ir liberando, transmutando, transformando, y con él comprender también que todo lo que estamos viviendo en este momento pues es parte de la evolución humana. Así es que pues vamos a empezar con todo el segmento. Primero vamos a hablar sobre el despertar, los síntomas del despertar. Después vamos a ver por qué le estamos llamando a este nuevo programa lo que es el cerebro cósmico, y así también pues hablar de lo que está sucediendo a toda la humanidad, que es la mutación de nuestro cerebro, y también algo muy importante como una técnica que les va a ayudar a comprender lo que es el cambio de la perspectiva hacia una perspectiva del observador. Todo esto es con la finalidad de entender cómo nuestro cerebro tiene una gran similitud a lo que es justo el cosmos, a lo que es el universo. Y así de esta misma forma contemplar y observar todas esas redes neurales que nos ayudan a comprender que justo nosotros estamos conectados a lo que llamamos hoy en día mente universal. Así es que iniciamos, y muchas gracias por estar todas ustedes aquí trabajando y bueno, pues aprendiendo tanto como yo, porque yo también sigo aprendiendo acerca de toda esta información, y de la misma manera pues poder seguir nutriéndolos de este gran despertar que estamos viviendo toda la humanidad. Bien, vamos a ver los síntomas del despertar, y podemos encontrar primero que nada como síntoma, ¿verdad? Todo lo que es el agotamiento físico. El agotamiento físico, hay que entender que el cuerpo está aumentando su velocidad en cuanto a los patrones atómicos, hablando ya en específico del electrón. Hay un gran movimiento de reseteo vibracional, y eso genera obviamente que nuestro cuerpo comience a tener diferente tipo de estímulos, y a la vez también la energía que está hoy entrando a todos nuestros cuerpos a través obviamente de todas estas ondas gravitacionales que está llegando del Padre Sol. Bueno, es el Padre Sol quien es el canal claro y perfecto de luz, digamos que es el hoyo, ¿verdad? El gran portal multidimensional. Pero toda esta fuente de transformaciones que estamos viviendo viene del cosmos, viene del gran espíritu, de la gran energía de la mente universal, y este está ocasionando evidentemente que nosotros tengamos una gran influencia de cambio vibracional en nuestros cuerpos, y a nivel atómico, celular, empieza a cambiar muchísimo todo lo que son los niveles del átomo, ¿no? Me está diciendo algo, me está mandando una información que no entiendo muy bien, pero que espero podamos corregir con la transmisión. Bien, entonces les decía que empieza a cambiar toda la velocidad atómica, y eso genera evidentemente muchísimo agotamiento, porque la célula necesita empezar a aumentar su vibración. Entonces, a medida que va ingresando nuevas frecuencias vibracionales, nosotros seguimos aumentando nuestros niveles vibracionales atómicos, y de esa forma comienza a hacer la transformación todo a nivel celular, aumentando obviamente nuestra salud, o bien en un momento determinado, si hay alguna situación de la cual existe una memoria dentro del cuerpo, o a nivel energético, pero a nivel etérico, pues siempre va a haber una transformación, va a haber un gran cambio, va a haber digamos una iniciación
¿no? De vibración. Y eso hace que se genere, si en dado caso no se puede ayudar a que la célula, a que el átomo vibre de una manera mucho más rápida, entonces lo que va a ocasionar son trastornos físicos como enfermedades, ¿no? Entonces el agotamiento es muy interesante, porque el agotamiento es lo que hace que justo nos recobremos la energía, justo nos permitamos que se eleven todos los niveles vibracionales y empezar a aumentarlos de una manera paulatinamente, porque lo que está entrando en su velocidad es justo fotónico, entonces eso es mucha luz, es mucho fuego, ¿verdad? Entonces al entrar ese fuego, para todas aquellas que están recibiendo obviamente esas calores internos tan profundos del cuerpo, lo que está haciendo en realidad es cambiar esos elementos vibracionales, esos electrones, está aumentando su velocidad y está intentando obviamente regenerar todos los conductos que existen en nuestro cuerpo como terminaciones nerviosas que permitan obviamente reinstalar todo lo que es el campo cuántico holográfico de nuestro cuerpo de luz. Entonces eso pues genera obviamente mucho movimiento, y entre ellos todo este cambio pues está el gran agotamiento. Así es que si tú tienes agotamiento, permítete darte el espacio de estar tranquila, de descansar, de dormir, de permitirte que el cuerpo se regenere, porque la fuente de regeneración es justo el sueño, es justo el momento en el que el cuerpo está reposado, pero sobre todo es el cerebro el que está reposado para que nosotros podamos obviamente restablecer esta energía. También vas a encontrar como sintomatología los mareos, los desequilibrios, ¿no? También al mismo tiempo las ganas de quizá pues, de volver el estómago, ¿verdad? Esas ganas, esas náuseas tan fuertes que pueden tener, o jalones de pronto energéticos. Bueno, todo esto viene justo porque hay una recalibración a nivel neural. Entonces, como nuestra estructura cerebral está enviando toda la información a todo el cuerpo, cuando aumenta su velocidad atómica, pues obviamente eso genera como una de las sintomatologías lo que es justo los mareos y también las ganas de las náuseas y todos los demás síntomas que uno empieza a tener como desequilibrio. Si tú eres una de las personas que tiene ahorita el vértigo postural, es también parte del producto de la transformación a nivel cerebral, que voy a hablar en unos minutos para que ustedes sepan por qué hay una transformación. Es más, la evolución es eso, es una transformación del ADN del cuerpo físico, pero para que se logre esa transformación también existe una transformación a nivel óseo, y tiene que haber a nivel nervioso, sistema nervioso, a nivel también lo que van a ser todas nuestras energías de nuestras hormonas, ¿verdad? Y muchas otras cosas que también nuestro cuerpo tiene que remodificar, pero las principales son esas para que nosotros logremos obviamente hacer nuestra transformación completa a un carbono diferente, y evidentemente el cerebro es el que se va a transformar. Ahorita voy a hablar de eso. Y también, bueno, tenemos otras de las sintomatologías que son como grandes eruptos, ¿verdad? Podemos estar repitiendo de una manera inclusive simbólica, de cual ustedes se deben de estar asombrando de estar emitiendo ese tipo de eruptos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A qué se debe todo esto? Pues fíjense, qué interesante. Se debe a que tu cerebro se está despresurizando, tal cual. Esa energía que evidentemente sostienen algunos neurotransmisores está siendo liberada. También al mismo tiempo esos huesos que son el capturador de energía, que ahorita vamos a hablar justo en el tema del por qué el cerebro es también cósmico. Pero ese hueso tan interesante, que ahorita lo hablaremos, capta la información, y de ahí que también necesita su regeneración. Así es que también estamos viviendo ese proceso tan importante de transformación. Bien, pues ven, vamos también a hablar de algunos otros tipos de sintomatología muy importante, que son los dientes. En los dientes podemos empezar a tener quizá algunas modificaciones a nivel dental, en donde quizá nos está pidiendo, exigiendo que nosotros tengamos rápidamente lo que es, ay, déjenme ver porque creo que no me veo muy bien. A nivel dental estamos teniendo grandes cambios, ¿verdad? Transformaciones muy importantes, porque justo los dientes son las terminaciones nerviosas y está unido a
justo donde tiene que haber el cambio en cuanto se refiere a nuestro cerebro. Entonces, lo que hace a la mandíbula, por ejemplo, todos los dolores que hay mandibulares, ese también hay que intentar trabajarlo de una manera totalmente pues consciente, para poder permitirse también quitarnos mucho estrés. Permítanme un segundo porque creo que no se ve muy bien quiero hacer unos cambios. Estoy viéndome muy pálida, me está mandando muchas instrucciones la cámara. 2 minutos. Estoy tratando de ver si se mejora la luz. Bueno, pues creo que un poquito mejor. Permítanme un segundo. A ver, creo que aquí ya me veo mejor. Bueno. Permítanme. Bueno, me está diciendo, me está lanzando una información el audio, digo el live. Bueno, sigamos con esto. Entonces, como les decía, la mandíbula y todos los dientes, terminaciones, y también al mismo tiempo, esa es la parte donde realmente se va a generar la transformación. Y pues justo yo lo hablo en el libro que escribí, que se llama El arte de ser mujer. En el libro hablo sobre un experimento que hicieron unos paleontólogos, y esos hablaban acerca de las modificaciones que está sufriendo, evidentemente, partes del cerebro. También lo voy a hablar ahorita en lo que se va a referir a la mutación de nuestro cerebro a un cerebro cósmico. Así que otras de las pues sintomatologías que tenemos es justo también de la piel. Es que sabemos que es un órgano muy importante en nuestro cuerpo, y el cual está teniendo grandes cambios, porque es por ella ahí que nosotros estamos teniendo pues esa forma de poder integrarnos, evidentemente, a una nueva codificación de información. Entonces, la piel es la primera que nos va a dar, me está saliendo nuevamente información, bueno. La piel es la que nos va a dar muchas veces la identificación de cómo nosotros también estamos experimentando la existencia en esta realidad. Entonces, si nosotros no experimentamos una realidad en cuanto se refiere a la existencia, entonces vamos a tener problemas también en relación con la respiración, es decir, nuestros pulmones. Esas partes donde quizá muchos de ustedes ya han tenido como sintomatología que les falta el oxígeno, que no logran respirar bien, que hay algo que no les está cayendo bien en cuanto a la inhalación, exhalación. Bien, pues esta es parte de lo que nosotros estamos teniendo como transformación, porque los pulmones son muy, la respiración se quedó muy pulmonar, y en realidad nosotros tenemos que respirar también con todo el cuerpo, justo hasta la base del útero. Nuestra inhalación, exhalación tiene que ser muy prolongada para nutrir justo de todo ese prana externo nuestro cuerpo interno, y de esa manera empezar a acomodar todas las ondas fotónicas dentro de nuestro cuerpo. Así es que la respiración trascendental, si tú tienes problemas de respiración, pues yo te invito a que tú revises tu experiencia de existencia en esta vida, y empezar a observar qué es lo que está pasando en realidad, por qué tú estás teniendo esta experiencia, y de qué forma tú vas a poder vivir más la existencia que la supervivencia o la sobrevivencia. Empezar a existir realmente con esa conciencia de qué haces en este planeta y por qué estás viviendo en este mundo, ¿no? También, bueno, tenemos como otro problema importante dentro de los síntomas, es quizá muchos de ustedes están presentando dolores en relación con la espina dorsal. La espina dorsal en realidad pues está unida mucho a todo nuestro sistema de chakras y a todos los órganos. Entonces el cerebro, para hacer su modificación, pues tiene que hacer diferente tipo de movimientos, y hay un espacio específico que es la glándula hipófisis, llena de información, que es la que al moverse y obviamente emitir toda la información que está contenida dentro de esa glándula, pues crea evidentemente diferentes sintomatología, inclusive puede traer de nueva cuenta enfermedades vividas en otras experiencias de vida. Así también puedes que te puede
puedes unir o anclar a programas, evidentemente, como ya sabemos, programas etéricos donde el bicho está puesto o donde está enfermedades tan importantes como el SIDA o el papiloma humano, en fin, diferente tipo de enfermedades. Entonces, eso es trascendental, cuidar para que tu espina dorsal esté saludable, hacer inhalaciones, exhalaciones profundas, y también si en dado caso en una parte de tu espina dorsal está alguna dolencia específica, revisa en qué chakra está, en qué nivel se encuentra, para que tú puedas poner toda tu atención, intención de desbloquear ese conducto energético que no permite que tú estés obviamente trabajando de una manera libre todo lo que va a ser la energía. Bien, también tenemos otra de las sintomatologías, y yo en especial lo he padecido muchísimo, por eso me he tenido que inclusive dejar de pintar, ¿verdad? Porque a mí me gustaba mucho arreglarme mis ojos, pero ahora ya no puedo porque resulta que he tenido algunas alergias en los ojos, ¿no? Alergias increíbles que ¿no? Sí, quizá había presentado en otro momento alergias quizá en manos o quizá en un pie o cosas de esa naturaleza, y que ya se han ido superando, pero en este momento la alergia hacia los ojos también es parte de la sintomatología, porque el ojo se tiene que acondicionar. El ojo está justo despertando también, quitándose información, reconectando obviamente niveles energéticos, ¿verdad? De conductos neurales hasta el mismo ojo, y sabemos que los ojos pues es parte importante de las proyecciones de las realidades que nosotros estamos creando. Entonces el ojo tiene que empezar pues a regenerarse primero que nada a una velocidad atómica mucho mayor, para que nosotros podamos ver otras realidades, pero ya con los ojos abiertos, bien puestos. Yo en lo personal tengo algunas virtudes que ya se han despertado, como por ejemplo empezar a ver con ojos abiertos otras realidades, o bien poder crear una cosmovisión holográfica a través de estos ojos que estén bien atentos, abiertos, sin que yo tenga que llegar a cerrarlos y centrarme para poder tener la visión del tercer ojo. No, ya va a haber una unificación, de hecho, y por eso estamos sufriendo toda esta sintomatología, porque se va a unir todo lo que va a ser el tercer ojo con el tercero, con nuestros dos ojos, y estos tres van a funcionar de tal forma que podamos ver más allá, ver los campos energéticos con nitidez y con claridad. Eso es una de las cosas que estamos experimentando. Bien, también tenemos la caída de cabello, ¿no? La caída es impresionante. Recordemos que el cabello, a fin de cuentas, son terminaciones también de las neuronas, son terminaciones nerviosas, y todas ellas es importante que comprendamos que son parte de todos nuestros pensamientos, de toda nuestra experiencia humana, de todo lo que estamos viviendo continuamente para poder experimentarla, pero a la vez también entender que esto que sale de nuestra cabeza es parte de esos pensamientos, es parte inclusive de esas experiencias. Entonces, cuando uno va cambiando de ideas, va cambiando creencias, va cambiando de información a nivel cerebral, el cabello también tiene que pues hacer su cambio. Es una regeneración, estamos viviendo una regeneración en cuanto se refiere al cuerpo físico, también al cuerpo emocional, está haciendo toda una transformación, y al mental, liberando todos los programas que tenemos en la mente, para que a través de esa liberación nosotros podamos justo empezar a recrear nuevos programas dentro de nuestra mente, ¿no? Pero primero tenemos que vaciar todo ese sistema mental. Bueno, ya lo hablaremos, pero sí es muy importante que veamos que tenemos que cuidarnos. Si necesitas vitaminas, pues dosifícate adecuadamente con vitaminas naturales, y también al mismo tiempo hay otros remedios interesantes que hoy todas nuestras hermanas del camino espiritual ya lo han logrado y han encontrado diferente tipo de shampoos que están fuera de parabenos, que están fuera de sulfatos, de cosas que no nos nutren nuestra cabeza, simplemente nos intoxican el cerebro. Pues utilízalos. Si tú eres de aquellas que se pinta el cabello, pues trata de evitarlo, porque la pintura en sí, a menos que sea una henna que sea supuestamente mucho más natural, puede ayudarte a quitarte esas penas de esas canas que quizá te salgan. Pero bueno, es un buen momento para que tú también te des cuenta de que es momento de aceptarse tal como uno es también, ¿no? Para que no pierdas tu tiempo en alimentar personalidades o egos que no van a nutrir nunca tu ser interior. Bien, pues sí, tenemos otras cosas también bien importantes dentro de toda esta sintomatología. Así es que en este video, en su posteo, en todo lo que
que son los comentarios, si tú quieres ir escribiendo la información de algunas cosas que quisieras saber que están pasando, yo con muchísimo gusto las voy a contestar con la finalidad de que ustedes tengan, por lo menos conozcan que muchas de sus sintomatologías no es el bicho, ¿no? Es el cambio de la transformación, ¿sí? Es todo este cambio y evolución de los síntomas del despertar. Yo tengo aproximadamente 10 años posteando diferentes tipos de síntomas que me han ido sucediendo a mí y que de esa manera puedo ir yo ayudando a las personas a que haya mucha transformación. Ahorita he tenido algunos otros síntomas yo en lo personal que han sido pues diferentes. Por ejemplo, me ha tocado un poquito el estómago en este momento, o quizá también al mismo tiempo la caída del cabello, que ha sido bastante fuerte, ¿no? Así es que, bueno, pues si tienen alguna sintomatología que les gustaría comentar en sus comentarios, pues con muchísimo gusto podemos hablarlos para que ustedes puedan entender un poco más esta cosmovisión. Bien, pues iniciamos con la plática que teníamos pendiente con este proceso, con este programa tan bonito del despertar, en el cual no les voy a negar que me costó mucho trabajo iniciarlo. No soy buena para hablar en las cámaras, sin embargo, pues intentando que cada uno de ustedes se lleve lo mejor de mí misma, pero sobre todo de la información que yo estoy manejando desde hace muchísimos años. Sobre todo, pues como les comentaba, para mí es trascendental hacer público a las personas cada uno de los síntomas, y no solamente eso, sino también empezar a comprender que nosotros estamos cambiando de dimensión, y la dimensión es importante, es una vibración, es un estado de conciencia, y en el cual pues no nos perdamos, ¿no? No vayamos a creer que a entrar a la quinta dimensión va a ser entrar a un mundo cósmico en donde va a haber naves estelares y un montón de cosas. Quizás sí en el futuro, no voy a negarlo, sin embargo ahorita en el momento presente es la transformación. Entonces en esta transformación es imperativo en que nosotros entendamos que el ser humano está en plena evolución, y esa evolución es tan importante que justo nos está llevando a un cierre de ciclicidad de más de 26,000 años, y de ello, al hacer ese cierre de todo lo que es esa cosmovisión, de lo que hayamos vivido durante todos esos miles de vidas, ¿verdad? Porque seguramente fueron muchas vidas. También entender que es el momento del cambio a nivel óseo, corporal y neural. Es decir, que nuestro cuerpo es el que se está transformando, y es el cual va obviamente a regenerarse a través obviamente de la ayuda o atención que le pongamos a nuestro cuerpo físico. Así es que es trascendental que cuidemos esa parte para que no nos perdamos de lo que es esta energía cuántica. Ya está anocheciendo, me voy a permitir, miren, ya, creo que se ve mucho mejor. Bueno, vamos a ver si así se ve mejor, porque me lo cambian. Bueno. Bien, entonces vamos a hablar del por qué es nuestro cerebro cósmico, o por qué estamos viviendo esta parte tan importante de transformación, y del cual nosotros tenemos que entender que para que podamos justo evolucionar, primero que nada tenemos que entender o rescatar más bien nuestra información ancestral. Y la información ancestral es justo ir a esa parte de nosotros mismos, a donde recobremos primero lo que va a ser el origen y la identidad. Hablar del origen y la identidad es muy importante, porque ¿cómo vas a saber que tú eres cósmica si ni siquiera reconoces a tus ancestros, o simplemente no reconoces que tú misma has sido ancestra, o que al mismo tiempo tú has tenido una cultura en esta vida, por lo menos, que te ha dado el entendimiento o también la información para que tú hagas ese rescate de tu origen o de tu identidad? Por eso es trascendental que toda la comunidad espiritual, no nada más lo que hacen yoga o los que hacen nada más tantra o cualquier otra doctrina, o bien que esté nada más en las cuestiones cósmicas, cuánticas, que hay mucha gente que ya está ahí instalada, me queda clarísimo que es importante, pero ojo, es muy importante, yo diría que inclusive trascendental, para rescatar obviamente la información cósmica, primero que nada, rescatar la información ancestral. Y no estoy hablando de estarse leyendo registros akáshicos, si tú fuiste, no sé, prehispánica, o si viviste en la época de brujas. Esa información
Quizá sea interesante en su momento, pero para que nosotros sigamos caminando de manera mucho más estable y sobre todo continua, sin detenernos tanto, ¿verdad? Es importante que nosotros trascendamos quizá los personajes o las personalidades que la mayoría de las veces surgen cuando nosotros empezamos a leer los registros akáshicos o cuando empezamos a hacer nuestra propia lectura de las vidas pasadas. Creo que lo más importante definitivamente es reconocer el origen y reconocer el origen y la identidad es que tú sepas que tú eres parte de la cosmovisión de la Tonantzin-Tlali-Cuatlicue, de la Madre Tierra, que tú eres parte de la cosmovisión inclusive de los elementos del agua, fuego, tierra y viento, que tú eres parte del universo mismo, del cosmos y de toda la energía de la mente universal. Entonces, primero que nada, para eso, pues hay que entender quiénes somos y por qué estamos aquí, ¿no? En esta realidad, viviendo esta experiencia humana. Entonces, para entender esa parte del por qué nosotros vamos a llegar a tener un cerebro cósmico, primero que nada es mi origen. Entonces, en mi origen me identifico qué es mi agua, qué es mi fuego, qué es mi viento y qué es también todo lo que es mi energía de lo que yo soy como cuerpo físico, que es mi tierra, ¿no? Entonces, todo eso entenderlo a la perfección y también poder analizarlo y observarlo. ¿Qué tanto yo estoy bien con esa parte de mi tierra? ¿Qué tanto estoy bien con mi sistema emocional, que es mi agua? ¿Qué tanto estoy bien con ese sistema energético, que es todo este fuego que hay y que me da tanto impulso? Y también al mismo tiempo, ¿cómo estoy con todo este mundo de las ideas, de la palabra, de todo lo que es inclusive mi existencia que me da este viento? Entonces, eso nos da la identidad, eso nos va a dar el origen, eso me va a hacer reflexionar que yo soy parte de esta cosmovisión, de esta Tonantzin-Tlali, de la Madre Tierra, que yo vivo en semejanza a la Madre Tierra, porque la Madre Tierra y yo somos en correspondencia muy parecidas, ¿no? Y lo digo por las mujeres, que somos en correspondencia muy parecidas a la Tonantzin, y los hombres son muy en correspondencia, según un principio universal, a obviamente al Padre Sol. Entonces, ¿por qué eso? Por las energías que se juegan dentro de nuestros cuerpos físicos, que eso es una de las primeras cosas que me gustaría comentar. Nuestro cuerpo físico fue materializado en una energía específica que es la energía femenina. Por eso nosotros, las mujeres, tenemos un útero, por eso los hombres tienen su falo, y cada uno tiene su propia separación y cosmovisión. Y de hecho, esa es una de las cosas que quizá hoy le llamamos la caída, ¿no? Nos separaron al hombre de la mujer. ¿Para qué? Pues justo porque hubo esta separación de energías, aun cuando tú dentro de tu cuerpo energético puedas utilizar las dos energías también, que es el femenino y el masculino, ¿no? O sea, que no quede duda, tú tienes esas dos energías en tu cuerpo, en tu sistema energético, digamos, perdón, todas las energías del sistema energético, y ellas están instaladas en ti y ellas no tienen que ver nada con el hombre y con la mujer, porque también estamos errando muchas de las definiciones que nosotros utilizamos para todo este tipo de información. Entonces, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con otra cosmovisión. De hecho, el cuerpo físico de la mujer, que está materializado en energía femenina, pues sí tiene una gran diferencia y se parece mucho a toda la cosmovisión de la Madre Tierra. Tenemos la fertilidad que la Tonantzin también emite y tenemos la misma abundancia que la misma Madre Tierra tiene, solo que no la sabemos utilizar. No tenemos despierto el potencial creativo por quizá las diferencias o la falta de conocimiento que tenemos acerca de nuestros cuatro elementos. Cuatro y son mucho más, no crean que estoy, pero vayamos al origen, a esos cuatro que justo tenemos. Por eso nos decimos que somos hijas y también ellos dicen que son hijos de la Madre Tierra. Y sí, del maíz también, eso es parte de la cosmovisión, porque inclusive podría afirmar que en correspondencia siempre hay una cosmovisión de energías que hay, ¿verdad? Y tanto como por ejemplo la del cerebro. La del cerebro, junto con todo lo que es la mente universal, tiene una gran correspondencia.
Hay principios que tenemos que lograr que entender, tenemos que estudiarlos, tenemos que sabérnoslos perfectamente bien para entender que esos principios nos van a llevar justo a tener la comprensión de lo que va a ser el cosmos, ¿sí? Porque justo vamos hacia allá. Yo entiendo muy bien que ahorita estamos recobrando el ser humanos, ¿no? Para ser humanos primero y después volvernos humanos cósmicos. Pero ya que estamos hablando de este proceso, pues ya comprendimos que es importante escuchar y entender que nuestra información ancestral la tenemos que ubicar. ¿Cómo vamos a ubicarlo? Pues sabiendo que nosotros tenemos estos 4 elementos y a través de esos elementos también como nosotros a través de quizá algunas medicinas ancestrales, utilizando, no sé, temazcal o las visionarias, las medicinas visionarias o muchas otras que existen alternativas, comprender nuestras mecánicas, evidentemente de ese origen ancestral que nos puede llevar a reencontrar esa parte que nosotros andamos buscando, porque podemos estar muy distraídos y hay mucha información. Ahorita tenemos que tener mucho cuidado, extremo cuidado. ¿Por qué razón? Porque es tanta la información y cada uno tiene su propia visión. Entonces, lo primero que hay que tener es discernimiento, y para tener discernimiento necesitas conocerte a ti misma, saber quién eres. Si no te conoces y sabes quién eres, no puedes entonces ir a esa parte tan importante de poder comprender tu origen. Así es que denos la oportunidad, date la oportunidad de entenderlo y empezar a recobrar toda esa información que está obviamente en tu subconsciente, está en esa parte en donde hablaremos en este momento, ya que vamos a ir también a lo que va a ser la mutación del cerebro. Bien, la información cósmica que también obra en ti es cuando tú ya estás reconociendo tu esencia del ser superior, cuando tú ya sabes que existe ese gran espíritu, que es la gran conciencia que hay dentro de ti, esa chispa a una velocidad súper enorme, porque en tu cuerpo existen diferentes velocidades atómicas y no lo sabes. Por ejemplo, el útero es una velocidad atómica enorme, ¿no? Es fotónica. Entonces, por eso el útero tiene que estar, liberado de emocionalidad, liberado de experiencias traumáticas, para que nosotros podamos, obviamente, permitir que la velocidad atómica venga desde su origen, o sea, desde la conexión de la Tonantzin, de la Madre Tierra, y vaya surgiendo, se vaya elevando a tu útero a través de la energía llamada Kundalini o el fuego serpentino, subiendo, obviamente, pues por todo el sistema emocional, el corazón y, bueno, hasta el cerebro. Entonces, todo el sistema chácrico. Por eso, la información cósmica únicamente la vas a encontrar cuando tú tienes ya esa llave que te permite aperturar la información, donde tú te das cuenta que tú vienes de las estrellas, que tú vienes quizá de un planeta, que tú tienes empatía por algunas estrellas o algunos comentarios, canalizaciones que haya de otras personas, pero sobre todo con la finalidad de que tú al escucharte sepas en qué momento vas a tener empatía o no, o vas a tener un discernimiento claro para que no estés escuchando a gente que quizá ni siquiera habla desde el espíritu, sino está hablando desde una personalidad egoica, transmitiendo quizá información de algunos canalizadores que sean de baja frecuencia. Entonces, desde el ser superior únicamente realmente se puede conectar con la gran esencia de la información cósmica que tú tienes al interior, y del cual hay conexión infalible de lo que es con tu corazón y directamente con el gran espíritu de Dios. Ahí tú ya haces tu conexión directa. Así es que no te la pierdas, busca realmente esa gran oportunidad de conectarte desde la esencia misma, desde esta grandeza del ser superior, desde esa parte en donde tú vas a estar protegida, o estén protegidos también. No crean que nada más le hablo a las mujeres, le hablo también a todos los caballeros que vean este video. Y también al mismo tiempo, no solamente la protección, sino que tú vas a estar mucho más canalizando, con mucho más consciente tu energía. Y por eso, más adelantito, ahorita en unos cuantos segundos, voy a hablar de lo que va a ser volverte con la perspectiva del observador. Así es que, ya que hablamos de la información cósmica y que ya sabes de qué se trata y hacia dónde estamos dirigiéndonos, me voy a referir ahora a la mutación del cerebro, porque la mutación del cerebro es también trascendental y de la cual nosotros tenemos que entender que justo
si el universo está transmutando, está transformándose, porque esto que estamos viviendo como humanidad, que estamos viviendo a nivel planetario, créanme lo que ni es siquiera la pandemia, no es nada de eso, sino que es justo toda esta transformación vibracional que está pasando a todas las escalas, está pasando a la escala de la multidimensionalidad, inclusive del infinito. O sea, no estoy hablando de una línea del tiempo, estoy hablando de muchas líneas que están viviendo esta transformación porque a nivel atómico se está acelerando la vibración. Entonces, al acelerarse la vibración electrónica, justo comienza a cambiar todas las vibraciones de todos los átomos, fotones, taquiones, o lo que le quieran, si quieren llamarle neutroninos, como le quieran llamar. Pero todas esas formas, digamos, atómicas energéticas están transformándose. Entonces está pidiendo una velocidad mayor porque estamos dentro de un campo unificado. Ese campo unificado es la mente universal. O sea, no debemos de perdernos del enfoque en donde sabemos perfectamente la mayoría de la familia espiritual de que nosotros vivimos en un campo energético multidimensional. Y en ese campo energético todo, absolutamente todo, estamos ingresados en él. Plantas, bueno, todo, hasta el vaso de metal, o digo el coche de metal, hasta inclusive el plástico, ¿no? Y digo ingresados porque, por desgracia, esas dos situaciones, esas dos materias, digamos, son las más densificadas dentro de toda nuestra realidad. Hay cosas que están muy densas y ellas pues no van a poder hacer su transformación. De hecho, eso está pasando, por eso mucha gente está quitando el planeta, porque sus cuerpos no están tolerando las nuevas vibraciones que les permitan acelerar, obviamente, la célula a nivel atómico y de esta manera poder empezar a regenerarse, porque aquí el chiste es ese, la regeneración. ¿Sí? Estamos liberando, estamos reestructurando para regenerar el cuerpo y de esa manera liberarnos ya de muchísimas enfermedades, permitir que el cuerpo se vaya a mucho más tiempo de edad de existencia, ¿no? Así es que recordar algo bien importante, la similitud que existe entre el cerebro y el mismo cosmos, ¿no? El cerebro tiene una fuente neural de aproximadamente 69,000 millones de neuronas. O sea, imagínense la cantidad de neuronas que hay dentro de nuestro cerebro, bueno, es mucha, ¿no? Y bueno, todas aquellas que inclusive ya han formado egregores o aquellas que han formado grandes personalidades, ¿no? Y digo personalidades porque en realidad el ser no tiene personalidad, el ser solo es, y en cambio las personalidades son parte de nuestro ego que juega mucho con esas partes que nos daremos cuenta en su tiempo de que no nos gustan o que forman parte del sistema o que forma parte de la representación. A mí desde hace algún tiempo el espíritu me viene diciendo, quita todas las personalidades, Verónica, quítate la chamana, quítate la Verónica Sarmiento, quítate quien tú eres, la abogada o lo que sea, tú simplemente no vivas en presencia de una personalidad. Y esto lo digo para todas las personas que están escuchándome, porque es el momento en que nosotros podamos hacer nuestra transformación. Entonces tenemos que ver las personalidades nocivas para hacer nuestro cambio y justo permitir que ese programa de esas personalidades que vaya surgiendo, empiece a dejar de funcionar. Porque tenemos que liberar nuestro sistema mental lo mayormente posible. Por eso las neuronas, dejarlas libres, ¿verdad?, de información, con la finalidad de que ellas comiencen a trabajar en correspondencia con justo el cosmos. Así es que también tenemos que tener en las galaxias, por ejemplo, viendo lo que hay en correspondencia de las neuronas con las galaxias, pues las galaxias tienen también una cantidad, 100 millones quizá de estrellas, ¿no? O de galaxias, ¿no? Todas esas galaxias junto con las neuronas, pues hay una red, claro, neural, y que esa red pues es una red también cósmica, ¿no? Así es que esa resemblanza o esa similitud que existe, en realidad lo dan los principios universales. Hay varios de ellos. Esos principios vale la pena que nosotros los estudiemos y que también nos demos cuenta que en este campo unificado, ¿verdad?, en donde todo es mental, pues existimos tanto el cosmos como tu cerebro, ¿no? Y todos los cerebros de todos los humanos, el mismo cerebro de la hormiga, ¿no? O el cerebro de cualquier otro que tenga de ser vivo, ¿verdad? Como el del árbol, también están en
en esa información. También al mismo tiempo, pues darnos que la similitud en todas las dinámicas de las redes son el mismo fenómeno físico, ¿verdad? Subyacente. O sea, lo que se trata de decir es justo todo esto, que se dan todos esos principios cuando el cerebro empieza a funcionar de una manera más equilibrada, que va evolucionando, que va despertando talentos y potencialidades, porque ha permitido, primero que nada, que el subconsciente sea liberado de todos los programas que existen. Acuérdense que tenemos programas de abandono, de rechazo, de aceptación y de quién sabe cuántos rollos por ahí que tenemos sembrados, ¿verdad? Sembrados por experiencias personales, sembrados también por toda esta programaciones mentales que manda mucho el sistema, y también entender que todo él se está abriendo y que al abrirse permite que el cerebro esté mucho más libre de información, haya menos pensamientos, ¿verdad? Empiezas entonces tú a trabajar sobre el silencio de tu mente, y también al mismo tiempo tú empiezas a desarrollar otras capacidades como por ejemplo la creatividad. Si un cerebro está anegado de personalidades, de información, de bla, 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 no puedes despertar tu fuente creativa. O sea, no se puede despertar otro tipo de talentos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros empezamos a descubrir en esa similitud que hay con lo que es el universo y lo que es el cerebro. Entonces podemos ver que todos esos principios tenemos que aplicarlos, ¿sí? Tenemos que aplicarlos para entrar justo en las vibraciones y en las frecuencias del campo unificado, y así vivir nuestra experiencia desde la quinta dimensión. Solo así la vamos a vivir. Miren, por ejemplo, principios tan importantes como el de correspondencia, ya lo hemos estado hablando, principios importantes de causa-efecto, darnos cuenta que nosotros dentro del campo unificado vamos a trabajar lo que es causa-efecto completamente, constantemente, pero justo es esa causa que puede hacer que nosotros entremos o bajemos en vibración, y tener mucho cuidado de lo que pensamos, decimos y hacemos, porque justo eso nos va a originar evidentemente que nosotros tengamos conflictos en cuanto se refiere a nuestras realidades. Es decir, esas realidades tengamos problemas con el vecino, con la familia, problemas con tu salud, problemas con el dinero, problemas, bueno, que estás creando, ¿no? Que cómo está yendo tu energía o cómo la estás trabajando, que esto te está produciendo. Entonces, tener mucho cuidado en esa situación del causa-efecto, para que nosotros creamos mucho más dharma que karma y no estemos repitiendo esos patrones de personalidades que realmente no nos satisfacen. El cerebro tiene que adecuarse a nuevas vibraciones, y una personalidad no te va a permitir subir tu vibración si tú sigues pues dándole fuerza a una personalidad, ¿no? Vean bien las personalidades, no nos engañemos. Ahorita es tiempo de un gran despertar, es el tiempo de vivir una experiencia de trascendencia en donde el corazón y la mente están en paz. Entonces, para lograr eso, primero que tenemos que ver que si nos disfrazamos constantemente, ¿verdad? Hay disfraces de todo, ¿no? Y sobre todo en este mundo espiritual, mucho cuidado, porque hay mucha gente que les encanta disfrazarse, pero creen que con eso se van creando el personaje. Y en esa creencia del personaje sienten que ellos ya son realmente elevados e iluminados. Y en realidad están en una personalidad egoica. Entonces, cuiden mucho esa parte. Tu corazón no te vas a ver lo que tienes que hacer, vas a ver a dónde te tienes que dirigir, vas a entender con quién tienes que pues cómo te tienes que relacionar, inclusive cuando tú sepas con discernimiento claro, saber que si te está hablando el corazón o tú te estás enganchando también a una personalidad. Bien, entonces hablando de este tema tan importante, de lo que estamos haciendo referencia de la mutación del cerebro, el cerebro va a mutar, ¿sí? Entonces, si nosotros no tomamos todos los principios universales, como ya dije, en lo que es el mental, correspondencia, causa-efecto, estamos hablando, ya hablé de vibración, que es muy importante, para que nosotros empezamos a vibrar con la energía de la quinta. Ya muchos están instalados en la quinta, otros están en la quinta y bajan a la tercera, y después suben a la quinta y vuelven a bajar a la tercera. No, tenemos que permanecer en la quinta, porque ahí está la abundancia, ahí está la creatividad, ahí está la paz, ahí está la sintonía, está la armonía. En ese espacio es donde realmente
definitivamente nosotros tenemos que nutrirnos y vivir nuestra experiencia humana lo más posible en este momento. Sé que hay muchas veces que tenemos que bajar a la tercera dimensión, pero si tú bajas a la tercera dimensión, si tú eres de aquellas que quieres hacer eso, entonces utiliza tu perspectiva y vuélvete la observadora. Si tú te vuelves la observadora o el observador, vas a poder a través de esta herramienta tan importante tener primero discernimiento y segundo elegir de manera consciente lo que tú deseas vivir. Si no, no vas a poder vivir porque te puedes meter en muchos personajes. Entonces, pues trabaja de manera consciente esta parte y cambia tu perspectiva, sobre todo eso. Cambiar la perspectiva es muy fácil y digo fácil porque muchas veces estamos inundadas de problemas o de situaciones o de cosas que queremos controlar y manipular. Ojo, eso te lo va a dar como respuesta de inmediatamente la vida. Entonces, si tú eres de esas personas que desea controlar y manipular, revísate bien, da un paso hacia atrás, ve desde la perspectiva del observador y elimina ese personaje que no está trayendo a ti nada bueno, porque el control lo único que va a generar son realidades de caos. ¿Sí? Y también la manipulación o cualquier otro tipo de emocionalidad así explosiva que puedas tener, como la irritabilidad o inclusive el odio o el enojo, ¿no? Entonces, o la no aceptación también. Entonces, por eso cuida muchos esos aspectos y permítete a ti empezar a observar este cambio que hay de vibración y luego también tu ritmo, o sea, entender que todo es ritmo, que todo es un cambio, un proceso de ciclicidad y que justo estamos en ese proceso de esa transformación y el cerebro es el que está cambiando. Así es que también hay otros principios como el de generación y el principio de polaridad que van muy unidos y que ambos hablan de lo que yo ya expliqué en un inicio, que es justo en el equilibrio de las dos energías, en la energía femenina y el masculino, ¿no? Y en esas energías cómo nosotros trabajarlas cuando nuestro cuerpo es femenino y cuando nuestro cuerpo es masculino. Así es que ya hablando de todos esos principios y aclarando esta información, pues vamos justo a lo que quería decirles de este experimento que hicieron nuestros antropólogos y también creo que por ahí hubo una dentista, lo hablo en mi libro, y en él explico la importancia y la trascendencia que hay en esta mutación, porque lo que está mutando en este momento es la esfenoides. El esfenoides es un hueso que está justo atrás de todos estos 4 sentidos que yo desarrollo, que son los ojos, los oídos, la nariz y la boca, y esa es como una especie de mariposa, que tiene la misma, digamos, forma, digamos, de nuestras caderas. Y fíjense lo que son, siempre hay una correspondencia en nuestro cuerpo. Si lo vemos, hay correspondencia inclusive para las mujeres uterino, ¿no? Hay una correspondencia del útero con la garganta, ¿no? Así tenemos varias correspondencias, pero en esta correspondencia tan clara, que es la esfenoides, ahí están nuestros 4 sentidos, 4 de ellos. Esos sentidos son extremadamente importantes porque ellos tienen que mutar junto con la esfenoides. El esfenoides es como una especie de mariposa y yo podría afirmar que es como un captador de vibración. Así le digo yo. ¿Por qué razón? Porque justo lo que proviene de los 4 sentidos, de toda esta información que tú estás recibiendo cotidianamente a través de tu experiencia humana, entran y se instalan en ese gran capturador de información. Y es así como nosotros empezamos a archivar información primero en nuestro cuerpo y también al mismo tiempo en los códigos que se van almacenando en la glándula pituitaria o hipófisis. Esa glándula es extremadamente importante y es ahí donde se hizo un estudio de carbono 14 y se han dado cuenta que en él hay evidentemente mucha información de códigos genéticos de ADN. Esa información es obviamente información de vibraciones, porque lo que capta es las vibraciones que tú estás experimentando y quizá muchas de ellas sean muy bajas o pueden ser medianas o muy altas, pero en fin, tú vas a capturar esa información, la vas a recibir y se va a almacenar. Cuando haya una ciclicidad, que todas las cosas se comiencen a crear de cierta forma, entonces vas a quizá a vivir la experiencia de la misma vibración, porque el cerebro es
el cerebro es increíblemente poderoso, pero nosotros no tenemos el potencial abierto, solo tenemos una partecita abierta, que yo podría afirmar quizá trabajando un 6% de un 100%, y justo eso es lo que se va a realizar. Por eso es importante liberar a todas las glándulas cerebrales. Una de ellas, pues ya les dije, la glándula hipófisis es muy importante, y después la otra glándula, que es la glándula pineal, y al último, que va a ser la tercera glándula importante cerebral, que es el hipotálamo. ¿Para qué? Porque todas ellas van a nutrir a todos nuestros neurotransmisores. Así es que esa mutación de esa parte de nuestro hueso anterior, ese hueso resulta que justo está haciendo que nosotros tengamos muchísimas transformaciones en estas terminaciones nerviosas. Todo lo que es ser boca, todo lo que es mandíbula, lo que son oídos, ojos, ¿no? E inclusive nariz, ¿no? Todo esto es impresionante lo que está haciendo como transformación. Yo he escuchado mucha gente que dice, es que me duele mucho las mandíbulas. Pues sí, porque las mandíbulas son parte de esa transformación a nivel óseo, ¿no? Al nivel la esfenoides. Que fíjense lo que son las cosas, ¿no? Muchas veces decimos, ¿en dónde está tu conciencia? Pues aquí atrás. Claro, ahí está, porque ahí está adentro lo que es la esfenoides. Y la esfenoides va a ser su nuevo movimiento. ¿Para qué va a ser un nuevo movimiento? Porque eso es importante. Va a ser su nuevo movimiento para tener una mayor capacidad energética dentro del cerebro y poder activar, obviamente, zonas cerebrales que no han sido activadas. Quizá muchos de ustedes ya han tomado diferentes medicinas, digamos, visionarias, ¿no? Como está la ayahuasca, el peyote, los hongos, en fin. Hay un montón de medicinas que despiertan parte o quitan, digamos, como calcificaciones a nivel cerebral, ¿no? Por ejemplo, la glándula pineal, pues ayuda muchísimo las medicinas ancestrales a que se descalcifique para que comience a trabajar de una manera diferente. Claro que cuidado, pues si están tomando cosas que tengan parabenos, ¿verdad? O su cepillo de dientes, fluoruro de sodio, o en fin, todas esas cosas y porquerías de químicos que nos han agregado en cada producto de belleza, pues entonces no vas a poder activar tu glándula al 100%. Así es que permítete obviamente el poder empezar a hacer tu reconfiguración cerebral para que esa gran hueso empiece a cambiar, y inclusive esta parte va a salir un poquito más para la nueva generación de humanos conscientes. Es decir, ¿para qué? Para que justo todo lo que van a ser neurotransmisores comiencen a trabajar de manera organizada y sobre todo activando todas las zonas energéticas del cerebro. Los neurotransmisores son extremadamente importantes porque va a ser la conexión con todo lo que vamos a desplegar como campo Merkaba o como campo áurico o como campo energético. Así es que todas esas glándulas importantes liberarla, glándula pineal, a través de toda la ilusión que hemos visto y que hemos creado, o sea, quitar todas esas marañas que creamos, que son increíbles, tal cual, en el campo unificado. Yo siempre me imagino a la gran maestra araña, ¿no? Que está creando toda su cosmovisión de telaraña, y que en esa gran araña que hay, telaraña que hay, ahí está sembrándose la información, está realmente creándose todos los fractales multidimensionales para crear la realidad en la cual nosotros vamos a proyectar a través de estos ojos, porque es así como se proyecta la realidad. El cerebro cósmico es impresionantemente poderoso porque es la reconexión con todos los neurotransmisores, es decir, que al activarse el cerebro, que va a ser en un potencial mucho más elevado, estoy hablando ya de una capacidad paulatinamente, vamos a ir, ¿verdad? Si no, nos estallaría la cabeza o nos darían derrames cerebrales o habría otro tipo de situaciones. Vamos a permitir que podamos surgir con nuevos talentos y potencialidades. De hecho, los niños de la nueva generación ya vienen con talentos despiertos porque ya traen los códigos genéticos de ADN también activados. Luego entonces traen también neurotransmisores activados, y al mismo tiempo pues todo lo que son las neuronas pues están también liberadas, ¿no? Así es que esta imitación del cerebro pues se está llevando a cabo paulatinamente, y de esta misma forma nosotros entendemos
que esta capacidad de poder crear a través de nuestros ojos o nuestro tercer ojo interno, la vamos a tener, pero tenemos que hacernos conscientes de cómo crear cómo se crea esa realidad para que no hagamos o construyamos situaciones que puedan ser pues tristes para nuestras vidas, ¿no? Sino crear realmente armonía, paz, equilibrio, en fin, ¿no? Y crear las mejores cosas que queremos o que el alma nos esté pidiendo realizar. Bueno, con esto termino y ya en la siguiente programa ya les estaré dando más datos, más información, porque cada 15 días tenemos estos programas tan interesantes en donde yo voy a empezar a nutrir información muy importante sobre multidimensionalidades, sobre líneas del tiempo. Hay muchas cosas que hablar, no saben cuántas, pero bueno, ya pasamos una hora y ya es tiempo de terminar el programa. Y de la misma forma, pues agradecerle a todos los audientes, a todos los que están viendo este video, agradecerles su tiempo para escucharme y al mismo tiempo pues a pedirles que sigan inscribiéndose en este programa y preguntando cosas, eso me encantaría. De esta forma poder seguir compartiendo esta evolución humana que estamos teniendo y de la cual pues nos tenemos que seguir nutriendo de manera armoniosa con toda la generación de humanos conscientes. Muchas gracias a toda la audiencia y estamos muy pronto con ustedes, dentro de 15 días, con nuestro programa El Despertar. Que tengan una buena noche. Hasta pronto.